ponemos en pie nuevamente para seguir adorando a nuestro Dios. Ahora cantemos junto a la cruz. Muy bien, los niños pueden ir a la clase, los niños hasta 11 años. Ahora su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10, y vamos a dar lectura del versículo 13 al versículo 16. Marcos, capítulo 10, versículo 13 al versículo 16. Cuando lo encuentren nos ponemos de pie y le damos lectura a estos versículos. Estaremos meditando en el tema esta tarde, hermanos. Se titula Dejar a los niños venir a mí. Se llama el tema esta tarde, Dejad a los niños venir a mí. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Yo leo el 13, 14 ustedes, y en el 16 nos unimos todos juntos. Dice la palabra de Dios: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no os olvidéis, porque de las gracias es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta hermosa tarde por traernos con bien. Gracias por cada familia aquí presente. Le pido, Señor, que me ayude, Señor, me dé la sabiduría, el discernimiento y las palabras para poder enseñar, Señor, su palabra en esta tarde. Que la enseñanza pueda ser de edificación a la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes. Y gracias le damos por los niños, Señor. Qué bendición los niños. Pido que bendiga, Señor, cada uno de ellos. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en sus manos. Y gracias porque usted es nuestro Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Dejar a los niños venir a mí.
En estos versículos que acabamos de leer, hermanos, vemos la importancia que Jesús le da a los niños. Muchas veces los niños, hermanos, en diferentes lugares, en diferentes culturas, son menospreciados, son tenidos en menos, son ignorados muchas veces. Pero aquí vemos, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, una gran enseñanza para nosotros, la importancia de los niños. Y este relato es seguido de la enseñanza del matrimonio. Si usted estuvo aquí la semana pasada y cuando algunos fariseos le hicieron una pregunta a Jesús acerca que si era lícito repudiar a su mujer, o sea, en otras palabras, ¿es correcto dar carta de divorcio? Si usted estuvo aquí la semana pasada, miramos ese tema. Y luego el Señor, hermanos, vienen y le presentan a unos niños y habla acerca de los niños. ¿Se da cuenta, hermano, la relación que hay entre el matrimonio y los hijos? ¿Cuán importante es cuando hay una separación y hay niños de por medio, lo que los niños sufren, lo que los niños, hermanos, tienen que pasar? Jesús tiene un cuidado y un amor especial por los niños. Cuán inofensivos son los niños en sus primeros años. Y esos niños, hermanos, necesitan ser llevados a Jesús. En primer lugar, quiero que veamos la importancia de traer a los niños a Jesús. Versículo 13 dice la palabra de Dios: y le presentaban niños para que los tocase. ¿Quién les presentaba a los niños, hermanos? Podemos pensar que los padres a sus niños pequeñitos los traían a Jesús, le presentaban niños para que Jesús los tocase. Al final del versículo que estaremos mirando de este pasaje, hermanos, vemos que Jesús puso las manos sobre ellos y los bendijo. Entonces venía, hermanos, los padres y traían sus niños. Son los padres, lo que aquí podemos aprender, que son los padres que tenemos la responsabilidad de llevar los niños a Jesús. Los niños son una bendición de Dios. Los niños, dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Por demás, que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a descansar y comáis pan de dolores. Y luego dice el versículo, hermanos, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son una bendición. Los hijos es un regalo de Dios para los padres. Y la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces aprendemos que son los padres que tenemos la responsabilidad de llevar a los niños a Jesús. La iniciativa, hermanos, vemos de estos padres, dice que y le presentaban niños para que los tocase. La responsabilidad, la bendita iniciativa que tenían estos padres de presentar a los niños a Jesús para que los tocase. Cuando leemos el Antiguo Testamento vemos un caso, uno de varios, de un hombre llamado José. Ya cuando su padre Jacob estaba ya en sus últimos días, ya para morir, viene José y lleva a sus dos hijos y los presenta delante de su padre, a Efraín y Manasés. ¿Y para qué, hermanos? Para que los bendijera. Y pone sus manos, Jacob, ya siendo un hombre grande de edad, y declara bendición a cada uno de ellos. Le trajeron niños a Jesús para que los tocase. Esto indica, hermanos, que la gente estaba segura de que Jesús amaba a los niños, o pensaba, o tenía un concepto, hermanos. Quizás le habían visto dedicar tiempo y atención a los niños durante su ministerio terrenal. Ahora, es importante poner atención, hermano, a los niños en el aspecto espiritual. Debemos dar gracias a Dios por los niños. Es más, cuando un niño llora, debe dar gozo a nosotros. Ay, el niño ya está chillando otra vez. No, dale gracias a Dios por los niños. Mire, una iglesia donde ya no hay niños es una iglesia que va a tender a morir. Te voy a decir una cosa, hermanos. Yo viví muchos años en el norte, en el estado de Indiana, en el estado de Illinois, y había muchas iglesias americanas donde la mayoría, o casi todos, hermanos, eran ya puros ancianitos.
Conocí una iglesia, tenía un edificio grande y el edificio tenía escaleras, o sea, en lo alto. Y como era ya pura gente ya grande de edad, pues batallaba para subir las escaleras. Y lo que hicieron, vendieron el edificio y un hombre compró el edificio. Él no lo compró para la iglesia, lo compró y ahí vivió un tiempo. Y lo que hicieron ellos, construyeron un edificio de un solo nivel, de que no hubiera escaleras para ellos. Hermanos, ¿qué va a pasar si no hay niños, si no hay familias nuevas en las iglesias? ¿Qué va a pasar en unos 20 años? Debemos darle gracias a Dios por los niños. Amén. Pero qué responsabilidad tenemos delante de Dios. Le presentaba niños para que los tocase. Entonces, necesitamos poner atención a los niños en el aspecto espiritual. Los niños deben ocupar un lugar muy importante en la iglesia, porque ellos, hermanos, los niños necesitan ser llevados a Jesús. ¿Cómo podemos llevar a los niños a Jesús, hermanos? Aunque Jesús no está aquí presente en forma corporal, existen varias maneras que nosotros podemos llevar los niños a Jesús, hermanos. De una manera llevándolos a la iglesia. En la iglesia se les enseña la palabra de Dios. Amén. Podemos llevarlos a Jesús a través de la oración. El miércoles estudiamos la necesidad de los padres de orar por nuestros hijos. Y más si todavía son pequeños. Pero aún si ya son grandes, hermanos, y aún si ya están casados, siempre está esa necesidad. Pero cuán importante cuando son pequeños, hermanos, orar por los niños. Orar por los niños. Que los niños vayan creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos llevar a los niños a Jesús? Enseñándoles la palabra de Dios. No le va a enseñar mucho, pero un solo versículo. Mi hijo, Dios es amor. Dios es amor, la Biblia lo dice. Mi hijo, Dios te ama. ¿Sí me entiende, hermano? Y esas cosas que usted le enseña a un niño, creo que cuando él sea un anciano, nunca se le van a olvidar. Que los niños es terreno fértil. Los niños son una esponja que todo lo que oyen, lo que miran, lo absorben y lo aprenden, hermano. Sea bueno o sea malo. Por eso necesitamos llevar los niños a Jesús. Y le presentaban niños para que los tocase. ¿Y cómo podemos llevar los niños a Jesús? Escuche, hermano. Mediante nuestro ejemplo. Porque nosotros enseñamos sin palabras, con palabras y sin palabras a través de nuestro ejemplo. Y sabe una cosa, hermano, los niños necesitan más el ejemplo que las palabras. Y le presentaba niños para que los tocase. En segundo lugar, veamos el impedimento de los discípulos. Versículo 13, sigamos adelante. Y le presentaba niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Los discípulos se interpusieron y quisieron impedirlo. La pregunta es, ¿por qué, hermanos? No nos dice el texto la razón por qué los discípulos les impedían a los padres que trajeran a los niños a Jesús. Podemos considerar algunas razones, hermanos. Quizás los discípulos pensaban que Jesús estaba tan ocupado, demasiado ocupado para poder atender a los niños. Y la verdad es que Jesús sí estaba ocupado, hermanos. Su ministerio fue un constante servir a las multitudes, predicar, enseñar, sanar y tantas cosas que el Señor hizo. Y los discípulos, al ver que venían unos padres con sus niños para presentarlos a Jesús, se indignaron, les impedían que los padres se acercaran a Jesús. Posiblemente, hermanos, era más bien una molestia adicional que ellos no querían afrontar. Porque de repente un niño empieza a llorar. Y es común, hermano, es un niño. Amén. Mira, a veces el niño se porta mal, el papá le pega y luego le dice, cállate, hermano, ¿cómo? Déjelo que llore, pues le dolió. ¿Sí o no? Y no quiero que llores, pues déjelo que llore, que se desahogue. ¿Y el niño llora? A veces, hermano, hay que ser pacientes. Cuando vienen familias nuevas, a veces los niños no están acostumbrados a llevarlos allá donde les enseñan la clase o en la guardería donde los cuidan. A veces uno tiene que ser paciente con los niños. Al rato van a aprender. Y el niño llora y le mira así como enojado. No lo mira enojado. Dígale, Dios te bendiga. Amén. Los niños necesitan amor, necesitan cuidado. Y si en la iglesia no les damos eso, hermanos, ¿dónde lo van a encontrar? No seamos como los discípulos. Dice que los discípulos
reprendían a los que les presentaban. Quizás pensaban que los niños eran poco importantes y que por lo tanto no debían ocupar el tiempo tan ocupado del Señor. No sabemos las razones, pero lo que la Biblia nos dice, hermanos, que los discípulos reprendían a los que presentaban. O sea, les impedían. No. Me imagino a los dos hermanos así haciendo un muro. A ver, pásale. No sé, a lo mejor, posiblemente. Les impedían que se acercaran a Jesús. Nuestra actitud, hermano, debía ser la que refleja en las palabras del célebre evangelista D.L. Moody, un predicador de Chicago de hace años atrás. Se cuenta, hermanos, que luego de una de sus campañas de evangelización, D.L. Moody envió un mensaje a su esposa diciendo: hoy 2,5 personas recibieron al Señor. Al regresar D.L. Moody a su casa, la esposa le pregunta: así que 2 adultos y un niño se convirtieron a Cristo. Y Moody respondió: no, fueron 2 niños y un adulto. Moody expresó de esa manera porque cuando se convierte un niño, el tal tiene toda una vida para compartir con otros su experiencia con el Señor Jesús. Pero cuando un adulto se convierte, la mitad de su vida ya ha quedado atrás. ¿Se da cuenta, hermanos? Gracias a Dios por la salvación. Pero qué bendición que a una temprana edad los niños reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Qué Dios puede hacer con unos niños? Número 2, dije, el impedimento de los discípulos. En tercer lugar, veamos la indignación de Jesús, versículo 14. Y viéndolo Jesús, se indignó y les dijo. La palabra indignación, hermanos, significa, tiene el significado, si usted busca en un diccionario la palabra indignación, significa es un enojo, una ira o enfado vehemente y profundo, provocado por actos, situaciones o palabras que se consideran injustos, ofensivos o indignos. Es una respuesta emocional intensa ante lo que se percibe como una falta de respeto o moralidad. Eso es lo que significa, hermano, la palabra indignación. En otras palabras, hermano, pocas veces el Señor se indignó, y esta fue una de ellas. Al ver a sus discípulos que le impedían a los padres que trajeran esos niños a Jesús para que los tocase, hermano, Cristo se indignó. Cristo se enojó, podríamos decir, contra los discípulos, contra la acción que ellos estaban haciendo. Nosotros, como los discípulos de Cristo, no estamos para impedir, sino para facilitar las bendiciones a los niños. Mira, hermano, muchas iglesias han crecido a través de ministerio de niños. Club bíblicos. Se empieza un club bíblico en una colonia. Eso es muy popular, no sé aquí en el Valle, pero en México, hermanos. Y claro, es diferente la situación. Los niños andan jugando en la calle, y si uno va, nos vamos a tener un club bíblico, invitamos a los niños. Así llévatelo, así sirve de que descanso. Aquí es diferente. Pero se puede hacer, hermanos. Clubes bíblicos en diferentes colonias. Se les enseña una lección bíblica, se les da una actividad, se les invita a la iglesia. Y luego, hermano, a través de los niños vienen los padres a la iglesia, al conocimiento de la palabra de Dios. Aquí vemos a los discípulos impidiendo que los niños fueran traídos a Él. Entonces Jesús se indignó, el Señor se enojó contra los discípulos. El Señor estaba enojado con sus discípulos porque amaba tan profunda y tiernamente a los pequeños y aún a los que los traían, hermanos, porque Dios es amor, que Dios ama a todos. Mire, hermano, hay muchos testimonios de predicadores ahora y que ya están en la presencia de Dios, que de niños les trajeron a Jesús, les dieron el evangelio. Usted no tiene idea lo que esos niños pueden llegar a ser un día con la ayuda del Señor.
Quizás usted tuvo el privilegio de cargar a un niño en la cuna, cambiarle los pañales y ese niño creció y ahora ese niño está sirviendo en algún lugar predicando la palabra de Dios. Y usted tuvo parte en la vida de ese niño. Quizás usted enseñó en la escuela dominical a ese niño, tenía 2, 4, 5, 6 años. Y el niño creció y en el tiempo de Dios, Dios lo llamó, Dios lo preparó. Y ahora ese niño sirve en algún otro lugar. Usted tuvo parte. Dejad a los niños. Porque el Señor, hermanos, se indigna cuando nosotros somos estorbo para que los niños vengan a Jesús. Entonces vemos aquí en tercer lugar la indignación de Jesús. Hermano, debemos amar a los niños como iglesia. Amén. Los que tenemos y los que Dios nos dé en el futuro. Debemos amarlos. Debemos amar a los hermanos grandes de edad, a los hermanos ya de la tercera edad. Debemos amarlos. Y debemos amarnos unos a otros. Pero si hay algo que se descuida en la iglesia y que es bien importante, son los niños. Si descuidamos los niños, los vamos a perder. ¿Y qué será de la siguiente generación? Si descuidamos a los hermanos grandes, hermano, un día Dios los llamará a cuentas. Porque ellos un día pagaron un precio, sirvieron a Dios, dieron su vida. Así que seamos agradecidos. Amén. Número 4, la invitación de Jesús. Versículo 14, dice la palabra de Dios. Y viéndolo Jesús se indignó y les dijo, ahí está la invitación, hermanos, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahí está la invitación de Jesús, hermanos, a sus discípulos. Dejad a los niños venir a mí. La razón que Jesús da para ordenar a sus discípulos que dejen a los niños venir a Él y no se lo impidáis es porque de los tales, dice el versículo, es decir, de ellos, de todos los que en humildad, en confianza, son como ellos, es el reino de Dios. De los tales, dice el versículo, es el reino de Dios. Porque ese reino está compuesto de todos aquellos que reúnen, hermanos, esas características típicas de los niños. Los niños son dependientes de sus padres. Los niños tienen confianza en sus padres. Los niños confían completamente, absolutamente en sus padres. Hermano, y esa es la actitud que debemos de tener. Porque dice Jesús, porque de los tales, porque de esa actitud de esos niños es el reino de Dios. Debemos de confiar completamente, absolutamente, depender, hermanos, de nuestro Dios para poder ir al reino de los cielos, para poder tener la vida eterna. Esa está la invitación, hermanos. Y los discípulos, una vez más, no nos perdamos. Acuérdense que los discípulos estaban siendo todavía enseñados por el Señor Jesucristo. Había muchas cosas en ellos y esa gran lección estaban impidiendo a los niños que vengan a Jesús. Ellos después tenían que llevar el evangelio y, hermanos, y tenían que invitar a esos niños a venir a escuchar. Entonces Dios estaba trabajando en el corazón de los discípulos, pero también, hermano, dándonos enseñanza a nosotros que tanto necesitamos. Entonces la invitación, dejad a los niños venir a mí. Pero, hermano, qué bendición sería que en un futuro no muy lejano pudiésemos comprar una vez o dos e ir y traer niños a la iglesia. Pero déjeme decir una cosa, se requiere trabajo. La pregunta es, amén, todos amén. ¿Está dispuesto usted, pastor? Aquí estoy, yo manejo la ven, yo me levanto. Hay que levantarse a las 7 de la mañana, hay que prepararse, hay que ir por ellos a las 8 para traerlos y llegar a tiempo a las 9:30 a la iglesia. A ver, ahora sí quiero oír amén. Amén, ¿verdad? Porque la obra de Dios es trabajo. La obra de Dios es trabajo. Iglesias que tienen rutas, que traen gente, hermano, se levantan. Aquí hay un hermano Ricardo, hay una iglesia aquí en Brownview, que tiene no sé cuántas rutas, y el hermano un tiempo sirvió manejando un autobús. A las 7 de la mañana llegaba a la iglesia, se iba, ¿verdad? Llevaba sus tortas, sus tacos, iba, hacía la ruta, su recorrido, y ya para las 9:30 tenía que estar en la iglesia. Terminando el servicio, regresaba y ya regresaba hasta las 2 de la tarde. Amén, esa es la obra de Dios. Amén. Y después ya no llevaba torta, ya se las había comido. Pero ese es el trabajo, hermanos, la obra de Dios. Pero qué bendición, hermanos, ver niños en la iglesia. Y al rato vienen los padres.
Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Número 5, hermanos. Número 5, la identificación del reino de Dios con los niños. La identificación del reino de Dios con los niños. Versículo 15, dice la palabra de Dios: de cierto os digo. La palabra de cierto es una afirmación. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo: verdad os digo, de cierto os digo. Y sigue diciendo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Recibir el reino de Dios como un niño significa, hermanos, aceptarlo con sencillez, auténtica y confiadamente, con humildad, sin pretensiones. Los pasajes paralelos a este versículo muestran claramente que Jesús está hablando acerca de la forma, hermanos, sencilla, de la forma humilde, de la forma libre de dudas y confiada con que un niño acepta lo que se le ofrece. Los niños son ingenuos, están creciendo. Los niños todo lo creen. Los niños confían, aunque muchas veces no deberían, pero son niños. Es lo que el Señor está diciendo, hermanos. Ahí está la identificación del reino de Dios con los niños. Recibir el reino de Dios como un niño, una vez más, significa aceptarlo con sencillez, auténtica, confiada, con humildad, sin pretensiones. Este reino de Dios no se gana mediante logros o métodos humanos, de ninguna manera. Debe ser recibido por fe como un regalo de Dios. Entramos ahí por la fe como niños, sin poder ayudarnos a nosotros mismos, simplemente creyendo, totalmente dependiendo de la gracia y de la misericordia de Dios. Si quiere conmigo rápidamente, hermanos, a Mateo 18:3, un poco atrás, Mateo 18, versículo 3. ¿Lo tiene? Mateo 18, versículo 3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no podréis, dice, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermanos? La sencillez, la humildad de un niño. Entonces Jesús identifica el reino de Dios con los niños. Número 6 y número 6, hermanos, el amor e interés por los niños. El amor e interés de Jesús por los niños. Versículo 16. Imagínense este cuadro, hermanos. Jesús dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los discípulos no les impedían, lo rechazaban. Y Jesús, tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. El amor e interés de Jesús por los niños. Marcos describe un hermoso cuadro, hermanos, de Jesús poniendo las manos sobre los niños. No solo había Jesús reprendido a sus discípulos por tratar de impedir que le trajesen a los pequeñitos, a los niños, sino que también había llamado, hermanos, a decir: dejar a los niños venir a mí. Venían junto con los padres trayendo a sus pequeñitos, a los que los traían. Según, hermanos, estudiosos del griego, la forma del verbo que se traduce como bendecía, dice el versículo 16, dice: y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La palabra bendecía, hermano, en el griego original, según los estudiosos, implica que el Señor lo hacía fervorosamente y no de modo superficial. Entonces Jesús lo que hacía, tomándolo en los brazos, agarraba al niño, ponía la mano sobre ellos, sobre el niño, y los bendecía. Y, hermanos, y oraba
por él de una manera fervorosa. Señor, te doy gracias por este niño, bendícelo, que crezca, y cuando él crezca, que ponga su fe en ti, Señor. Yo no, imagínese, hermano, algo con fervor. Está la oración sacerdotal en el libro de Números, ¿la ha leído? Cuando él le dijo al sacerdote que tenía que bendecir, así bendecirás a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti paz. Y ahí está la bendición sacerdotal. No imagino, Jehová te bendiga. No, hermano, con fervor, con ánimo, con gozo. Necesitamos orar con fervor, hermanos. Necesitamos vivir la vida cristiana con fervor. Hacer las cosas que hagamos con fervor. Todo lo que hagamos, hermano, hacerlo con fervor. Y más aún las cosas espirituales, las cosas de Dios. Un teólogo de apellido Bain, en su obra maestra sobre las palabras griegas del Nuevo Testamento, también señala que el verbo bendecir implica invocar bendiciones sobre una persona, pedir la bendición de Dios, consagrar algo con una oración solemne. O sea, hermanos, que eso fue un cuadro solemne, hermanos, un evento espectacular, podríamos decir. Jesús, tomando en sus brazos a los niños, ponía la mano sobre ellos y los bendecía, hermanos. Qué tiempo tan solemne, qué bendición, hermanos, para esos niños, aún para los padres. Qué bendición. Jesús amó a los pequeñitos, los tomó en sus brazos y los bendijo tiernamente. Eso nos enseña, hermano, que nosotros debemos amar a los niños. No solamente a los nuestros, pero a todos los niños. Amén. Cada vez que vea un niño, alégrese, gócese. Dele gracias a Dios. Jesús dijo: dejar a los niños venir a mí. Quisiera concluir, hermanos, con algunas aplicaciones. Primera aplicación. ¿Puede cambiar, hermano? Llevemos a los niños a Jesús en oración. Todos los días. Llevemos a los niños a Jesús en oración. Que no pase un día, hermanos, sin que nosotros oremos por los niños. Aún, hermano, nuestros hijos, pero aún niños que no conocen al Señor. Bendice a esos niños que un día te conozcan. Amén. Segunda aplicación. Llevemos a los niños a Jesús en la enseñanza de la palabra de Dios. En la enseñanza de la palabra de Dios. Y trajeron a los niños para que los bendijera. Y Jesús los bendice a los niños. Cuán importante, hermanos, que los niños se les enseñe la palabra de Dios. Si no aprovechamos el tiempo que los niños son pequeños en enseñarles, en inculcarles la palabra de Dios, como padres, porque es nuestra responsabilidad, pero también como madres. Y las madres, si no trabaja y cuida a sus niños, tienen más tiempo para pasar tiempo con los niños, inculcarles la palabra de Dios, leerles versículos de la Biblia, ponerles cantos bíblicos. Hay mucho material que usted puede usar, hermanos. Hay mucho material, buen material que usted puede usar para llenar el corazón, la mente, los oídos de ese niño de la palabra de Dios. Enseñarles la palabra de Dios, cánteles coritos. Llevarlos a Jesús en la enseñanza de la palabra de Dios. Otra manera, ¿cómo llevamos a Jesús? Otra aplicación, hermanos. Llevemos a los niños a Jesús trayéndolos a la iglesia. Usted no sabe, hermano, el error que cometemos cuando no traemos a los niños a la iglesia. Déjeme decir una cosa: a los niños les gusta venir a la iglesia. Los niños se gozan venir a la iglesia. ¿Recuerda a los que ya somos adultos cuando teníamos los niños chiquitos? Los niños nunca dijeron: no, papá, yo no quiero ir a la iglesia. No, los niños los subían al carro y ellos iban felices a la iglesia. Y ellos llegaban a la iglesia con su Biblia chiquita. ¿Se acuerda que les compraba su Biblia? Le ponía su corbatita, le ponía su ropita, y ahí venía el niño a la iglesia contento, feliz. Y luego aprendía el versículo de memoria de la maestra y le daban un dulce. A los niños les gusta. Llevemos a los niños a Jesús trayéndolos a la iglesia. Hermano, cuando nosotros no traemos a los niños a la iglesia, estamos actuando como los discípulos, impidiéndolos que esos niños vengan a Jesús. Cuán importante
Mire, va a llegar un día, hermano, escuche, va a llegar un día en que usted va a desear que aquel niño, ya es un joven, venga a la iglesia y aquel ya no va a querer. Y va a llorar cuando usted pudo traerlo, no lo trajo. Pero si el niño crece y usted lo trajo y trató y se esforzó, usted dice, Señor, yo traté de hacer lo que tú me mandaste. No impedamos dejando a los niños en la casa. Otra manera de poder traer los niños a Jesús, llegará el día, hermanos, escuche, en que ellos irán solos a los pies de Jesús para ser salvos. Pero mientras ellos no pueden, hay que traerlos nosotros. Llegará el día en que ellos tomarán una decisión por Jesucristo para salvación. Y qué gozo, hermano, ver a un joven que viene solo a la iglesia, que no necesita ser traído por un padre, porque agarró la convicción, porque agarró, hermanos, la palabra de Dios en serio, y él sabe que ese es su deber, su responsabilidad. Joven, acérquese a Dios, ame a Dios, que Dios le ayude, que Dios le bendiga. Amén. Llevamos a los niños a Jesús a través de la oración, a través de la enseñanza de la Biblia, asistencia a la iglesia. Como dije, hermanos, llegará el día en que ellos solos irán a Jesús para ser salvos. Y llegará el día que ellos solos vendrán a Jesús, hermanos, para ser instruidos y aún para servir a Jesús cuando ya son adultos. Amemos a los niños y que los niños ocupen un lugar importante en la vida de cada uno de nosotros y en la vida como iglesia. Y gracias a Dios por los niños. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta tarde por su palabra. Dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Gracias, Señor, por los niños. Oramos que usted, Señor, los demás niños en la congregación, ayúdenos a amarlos, a orar por ellos. Ayúdenos a instruirlos, Señor, en el camino de Dios a través de su palabra. Ayúdenos a llevarlos, Señor, a Jesús a través de la oración, a través de la asistencia a la iglesia. Líbrenos, Señor, de ser estorbo para que un niño se acerque a usted. Y ponía sus manos sobre ellos y los bendecía. Qué hermoso cuadro. Gracias por su palabra. Oramos por los niños pequeños que tenemos, por los que van a venir, Señor. Bendiga nuestra iglesia. Denos, Señor, el privilegio de poder en un futuro tener una vez, dos, y poder ir y levantar niños, Señor, y traerlos a Jesús, al conocimiento de su palabra. Y a través de esos niños poder alcanzar a los padres, Señor. Ayúdenos. Levante hombres, mujeres, con un corazón para servir. A decir, aquí estoy dispuesto, dispuesta a traer niños a los pies de Jesús. Bendiga nuestra iglesia y gracias por su palabra. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos.